Alabanzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Padre de la gloria, aquí reunidos, Señor, una porción de tus hijos. Padre, utilizando estos medios electrónicos, te damos gracias por ellos y te pedimos por favor los limpies. Por favor, Señor, purifícalos. Purifica los aparatos electrónicos, así como necesitamos purifique nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, mi Dios. Purifica por favor mis labios, Padre, que pueda ser un canal de bendición para todos los oyentes. Visita cada corazón, mi Señor, mi Dios. Visita por favor, mi Rey, cada vida, Señor, cada familia, Padre eterno, que puedas hacer, Señor, esa obra que iniciaste, que la puedas culminar, mi Señor. Toca cada corazón endurecido, Señor, enternécelo, Padre, por favor. Sana al enfermo, mi Dios, por favor. Liberta al cautivo. En el nombre de Jesucristo, nos reportamos para tu servicio. En acción de gracias, mi Dios, vamos a leer tu palabra. Perdona, por favor, nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite una vez más de estar dispuestos para compartir de la palabra. Esa palabra que da vida, esa palabra que nos limpia, nos santifica. Vamos a dar lectura a la palabra en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Antes del verso 1 hay un título, dice que la palabra de Dios sea glorificada. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén, amén, amén. Al ser cristianos, nosotros tenemos ese privilegio enorme. El privilegio de contar con la protección de Dios. De hecho, en muchas ocasiones cuando nos sentimos atemorizados, recordamos aquellos salmos hermosos, ¿sí? Como aquel salmo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces reconocemos que tenemos esa protección de Dios. Reconocemos también la guianza del Espíritu Santo. Pero no debemos de ignorar las acechanzas del enemigo. Y resulta que como cristianos no tenemos un solo enemigo. Hay tres enemigos fuertes, los cuales luchan contra nosotros los cristianos. Esos tres enemigos son el mundo, Satanás y la carne. Que Dios nos ayude. Si el Señor nos concede licencia, vamos a hablar acerca de estos tres enemigos, confiando en Dios que el Señor nos permita, al menos en esta oportunidad, hablar acerca del mundo. ¿Sí? Vamos a pedirle al Señor que nos conceda al menos poder ampliar esa idea, para que nosotros podamos tener claro realmente contra qué nos enfrentamos. Hay ocasiones en las cuales pensamos que ser cristianos es llegar a una iglesia, hacerse bautizar y ya todo quedó solucionado, pero no es eso. Dios nunca nos invitó a un día de campo, no nos invitó a un picnic, no. Dios nos invitó, fue a la batalla, a la guerra. Estamos aquí para pelear, para luchar.
cuando adquirimos nosotros la ciudadanía celestial, tenemos que estar conscientes de que vienen luchas, vienen aflicciones, vienen momentos difíciles. Vamos nuevamente al texto, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo: ustedes creyentes tuvieron el privilegio de recibir la palabra de Dios. ¿Cómo la recibieron? La recibieron mediante varones que se pararon a predicar la palabra. Entonces, no se conformen con que la recibieron. Sigan orando por cada predicador que se levanta. Sigan orando por cada persona que está dispuesta a compartir las buenas nuevas. Oren por ellos, oren por nosotros, para que otras personas puedan recibir, para que siga fluyendo. Dice, para que la palabra del Señor corra, para que fluya. Dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, para que corra esa palabra, para que corra, para que la palabra del Señor corra, pero no solamente que corra, no solamente que vaya hasta algún lugar, que alcance a alguien, sino que corra y sea glorificada. Y a veces ahí es donde nos quedamos. Porque a veces nosotros pronunciamos la palabra, a veces compartimos el evangelio a alguien más, a veces le decimos a alguien más, Jesucristo le ama, y eso es amén. Pero a veces nosotros, por querer que la gente llegue al Señor, entonces solamente presentamos, Jesús le ama, Dios es amor, y todo eso es amén, todo eso es real. Pero el Señor no quiere que presentemos el evangelio de esa manera nomás. El Señor quiere que nosotros le digamos a la gente a lo que se va a tener si realmente va a asirse de la mano poderosa del Señor. Que Dios nos ayude. Porque es fácil presentar un evangelio blandito, un evangelio liviano, para que la gente llegue. Pero ¿de qué nos sirve llenar la iglesia si el día del juicio final la iglesia se va a quedar? Nosotros necesitamos saber que de aquí tenemos que dar un paso enorme. Y ese paso enorme se llama santidad. Sin santidad no pasa nada. Nadie verá al Señor. Entonces, ante esa santidad es la que el enemigo, ¿sí?, lucha para mantenernos alejados de ella. En el verso 2 dice, y para que seamos librados ¿de qué? De hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Ahora, no vamos a perder allí la escritura, ¿sí? Pero quiero que por favor me acompañes en un momento al libro a la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 4. No pierdas allí, segunda de Tesalonicenses, que ya vamos a retornar. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Una vez más, ¿sí? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Pregunto, ¿esa cita necesita explicación? Ahora, a mí me llama la atención en muchas ocasiones cuando hacen preguntas en la palabra del Señor, cuando mi Señor hace preguntas, hace las preguntas
negando, sí, en negación. La pregunta es, ¿no sabéis? ¿Por qué la pregunta en negación? ¿Y por qué no dice, y por qué no simplemente lo afirma? O sea, ¿por qué la pregunta? Si nosotros nos vamos a la cultura judía, los niños desde muy temprana edad estaban leyendo la escritura. Les presentaban las tablas, o eran escritos, en esa época eran en arcilla o en piedra, ¿sí? Y eran escritos en bajo relieve, hundidas las letras, ¿sí? No eran así papel y escrita con tinta, no, era en bajo relieve. Y a los niños, a los pequeños, para que aprendieran la escritura, les llenaban esos orificios de miel. Entonces los niños iban siguiendo las letras con los deditos, y cuando se untaban de miel, entonces se lamían la miel. Eso les gustaba a ellos. O sea, no era simplemente de que los obligaban a aprenderlo, ellos querían aprenderlo. Cuando iban creciendo, no solamente tenían que leerla, sino que tenían que aprenderla. Ellos aprendían la ley. Los libros, la Torá, tenían que aprendérsela. Cuando eran jóvenes, ya tenían que sabérsela de memoria. Hubo un joven que se le acerca a mi Señor Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Mi Señor le dice: los mandamientos conoces. Y él dice: claro, desde mi juventud los guardé. Estamos hablando de la civilización, ¿sí? Judía, ¿sí? De los judíos. Los judíos en el Antiguo Testamento eran el pueblo elegido, el pueblo elegido de Dios. Y para el Nuevo Testamento, ¿no somos nosotros? Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, has venido a ser pueblo. Vosotros sois, ¿algo me dice la escritura? ¿Vosotros sois qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces me pregunto, ¿por qué somos tan buenos para decir, esa promesa es mía? ¿Por qué somos tan buenos para decir, oh, el Señor me dice que me da abundantemente? ¿Y por qué nos dificulta tanto poner en práctica lo que el Señor dice en su palabra? Escudriñad las escrituras. ¿Por qué pensamos que tienen que ser grandes, que tienen que ser jóvenes o jóvenes adultos para empezar a leer la escritura? ¿No deberían desde niños familiarizarse con la palabra del Señor? Por eso esas preguntas de esta manera. ¿No sabéis? Está dando por sentado. Tú tienes que conocer la escritura. Está dando por sentado. No es por si de pronto algún día leíste. No, somos cristianos. Tenemos que asumir esa posición con seriedad. Que Dios nos ayude. ¿No sabéis que la amistad del mundo... ¿La amistad del mundo qué? Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primer enemigo, el mundo. Ahora, hay gente que como doctrina dicen, no, todo lo que es materia, todo lo físico, todo es pecaminoso, todo es malo. Y hay que morir rápido para poder salir de este mundo y poder encontrar algo bueno. Y condenar lo que existe es una herejía. ¿Sí? Dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 31. Solamente voy a leer ese verso. Y ya retornamos a Tesalonicenses. Dice Génesis, capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Para qué este texto, mi hermano? Para que tengamos claro de que cuando hablamos del enemigo nuestro, el mundo, no está hablando del sol, ni de la tierra, ni de los animales, ni de las plantas, no.
el mundo está hablando es, volviendo a Tesalonicenses nuevamente, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Vamos a ver qué es el mundo. ¿Cuál es el mundo que nos está atacando constantemente? Porque no es un ataque solamente que hace. Él bombardea constantemente a ver cuándo logra tumbarte. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe. Cuando se habla del mundo, se habla de hombres perversos y malos, que su pensamiento está siempre o la mayoría del tiempo fijado en los bienes materiales y no en los bienes celestiales. Que su pensamiento está siempre en el tiempo y no en la eternidad. Que siempre piensa en el día presente. Que siempre piensa en lo que puede adquirir, en lo que puede conseguir, en lo que puede amontonar aquí. Y no piensa en hacer tesoros en el cielo. Aquellas personas cuyo pensamiento principal es divertirse, que solo piensan en agasajear su carne. Pero fiel es el Señor, dice el verso 3, ¿sí? El verso 2 termina diciendo, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El mundo está al acecho, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y a veces aquí también cometemos un error grandísimo. Porque decimos, no, pero el Señor me afirmará y me guardará del mal. Y la cuestión es, Dios tiene cuidado. Amén. La pregunta, ¿lo tienes tú? Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Escrito está, Él me afirmará y me guardará del mal. Como padres, tenemos una casa donde nuestros hijos habitan, ¿verdad? Y mientras estén en casa, están bajo el cuidado y la protección nuestra. Nadie va a atravesar esa puerta para lastimar a mis hijos. Ahí estaré yo para enfrentar al que sea. Pero una vez ellos salen de las puertas, ¿sí es claro? Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pregunto, ¿Dios quiere cuidarnos? Absolutamente. ¿Dios quiere librarnos? Claro que sí. Pero sigue siendo decisión de cada uno de nosotros. No perdamos Tesalonicenses, que ahorita vamos a regresar, pero acompáñame por favor a la primera carta del apóstol Juan. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer del verso 15 al 17. Y quiero llamar tu atención, antes de empezar la lectura, a algo. Hubo 12 discípulos de mi Señor. 12 apóstoles, ¿sí? Hubo uno de ellos que tuvo mayor cercanía con mi Señor. De hecho, se le conoce como el discípulo amado. Dice que cuando estaban en la última cena, él se recostaba al regazo del maestro. Y este discípulo es Juan. Te recomiendo, ¿sí? Solamente como recomendación. Si quieres conocer algo más acerca, ¿sí?, de mi Señor Jesús, dirígete a aquel que escribió, aquel que estaba más cerca de mi Señor. Saca el tiempo en casa para que leas el Evangelio de Juan. Y saca tiempo y lee las cartas del apóstol Juan.
Ahí vas a encontrar algo maravilloso. Vas a encontrar realmente una esencia que muchas veces nosotros damos por sentada y a veces decimos, hermano, nuevamente hablar de lo mismo. Vamos a leer del apóstol Juan, primer carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y presta por favor atención, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Del mundo. Y el mundo pasa, verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. He escuchado predicadores decir, pero debemos disfrutar el cielo aquí mismo en la tierra. Y entonces enfocan su visión en lo que dice aquí, los deseos de los ojos, los deseos, la vanagloria de la vida. Y empiezan se acostumbran tanto a lo que ocurre aquí, que se les olvida prepararse para lo porvenir. Dice la palabra del Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, ¿qué es el hombre? Es el hombre solamente, ¿ves? Porque su continuo pensamiento es el mal. Y dice mi Señor, serán sus días 120 años. Más adelante dice el Señor, eso lo dice en el principio, allá en Génesis, más adelante, ahí en los Salmos dice, cuando más robustos, ¿sí? 80 años. Cuando más robustos, ¿qué de nosotros? Y si sabemos de que el tiempo aquí está limitado, porque hay gente que dice, el fin del mundo no llegará, desde niño estoy oyendo eso, no vendrá el fin del mundo. Si el fin del mundo aún tardara décadas, déjame decirte, tu vida y la mía llegarán a su fin en algún momento. Posiblemente mi Señor no haya llegado cuando mi vida sea finalizada. Pero cuando Él venga resucitaré. Aleluya, gloria a Dios. Si mi vida aquí tiene un límite, ¿por qué centrar mi fuerza? ¿Por qué centrar toda mi vida en las cosas materiales? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay ocasiones en las cuales tomamos o interpretamos mal la Escritura. Aún hay gente, personas sinceros, ¿sí? Sinceros en su religión. Y dicen, no, definitivamente yo debo apartarme del mundo. Y entonces dicen, lo único en lo que puedo trabajar es en la obra. Y entonces dejan sus trabajos o menosprecian sus trabajos. Y no es eso lo que el Señor quiere. Nosotros tenemos que ser espirituales. Saber que cuando el Señor nos dice que nos apartemos del mundo, no nos está invitando a meternos en una caja, en una bóveda, no. No nos está diciendo, deja de hablar con los incrédulos, porque entonces ¿a quién le predicas por Dios? No está diciéndote, tienes que solamente quedarte allí metido en la iglesia todos los días. No, hay un trabajo que hacer. Vamos a regresar a Tesalonicenses, por favor.
Segunda de Tesalonicenses. Leímos hasta el versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Qué dice el Señor? Oh, aleluya. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, le dice: yo tengo confianza, tenemos confianza en ustedes. ¿Nosotros confiamos en el Señor? Amén. Amén. Confiamos en el Señor, gloria a Dios. Pero hay algo más grande que eso para mí. Porque como criatura, confiar en mi Creador, eso es normal. Pero algo maravilloso es que Él me diga que Él confía en mí. O sea, no sé si eso alcanza a llegar a tu corazón. Que nosotros como criaturas confiemos en el Creador. Claro, Él es el Todopoderoso. Claro, yo confío en Él. De hecho, mi hablar es: si Dios quiere, mañana iré a trabajar. Si Dios quiere, me levantaré en la mañana. Si Dios quiere, podré ver a mis hijos. Yo confío en Él. Ahora, aquí dice, verso 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Dios está confiando en nosotros. Y usted puede decirme: hermano, ¿por qué dice semejantes cosas? Porque Dios ya nos confió la salvación, nos confió el Evangelio, y está confiando en que no nos vamos a quedar con Él nosotros, sino que vamos a compartirlo, vamos a transmitirlo, vamos a permitir que alguien más reciba el Evangelio de salvación. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis, ese hacéis es verbo en tiempo presente, en que hacéis, ¿sí? Estás haciendo. Tenemos confianza en vos, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis, en que estás viviendo el Evangelio, dice, y haréis. Está hablándote de la confianza que tiene el Señor. No solamente confía en lo que estás haciendo en este momento, sino que Él confía que en tu corazón vas a hacer lo que la palabra del Señor te dice que hagas. Y el Señor dice, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Verso 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Dios encamine qué? Tu corazón. Que Dios nos ayude. Verso 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cuál es la orden? Separarnos de los que se burlan de nosotros, la palabra. Que Dios nos ayude. Dice, os ordenamos que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Allí está lo que significa el mundo. Las personas que andan desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente,
entre vosotros. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Nosotros diríamos, él fue el apóstol, él se encargaba de predicar, pero no solamente hablaba. La predicación, dice el apóstol Pablo, no venía solamente con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de poder, con las obras, con la vida mostrada. Entonces el apóstol Pablo, cuando predicaba, no era solamente hablar, sino que la gente que le conocía tenían que creerle lo que predicaba, no tenían opción. Pero cuando mi vida es licenciosa, cuando yo vivo una doble vida, cuando delante de la congregación tengo una vida, pero cuando salgo de aquí soy completamente distinto, va a haber muchos, una gran nube de testigos que cuando yo predique se burlarán de lo que estoy diciendo. Porque solamente sería un hipócrita. Pero con el apóstol Pablo no era de esa manera. La gente lo veía él como vivía, y cuando él predicaba tenían que decir: eso es amén, eso es palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Verso 8: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ejemplo, Proceda. Dios de la gloria. Bendito sea Dios. Pregunto, ¿hay ejemplo para imitar? Sí, claro que sí. Muchas personas, cuando les dicen que hay que apartarse del mundo, entonces empiezan a dejar los trabajos, o no valoran los trabajos, o no aman los trabajos. Y piensan erróneamente de que Dios solo bendice a los que trabajan en la predicación, o en la música en la iglesia, o los que hacen el aseo en la iglesia, o los que hacen algo en la iglesia, y no es de esa manera. Cada trabajo, cada empleo es el lugar propicio que tú tienes para compartir la palabra de Dios. A veces la gente dice: es que esta es mi profesión, o este es mi trabajo secular. Sí, hablan de esa manera. En mi vida secular yo soy profesor. En mi vida secular yo soy médico. En mi vida secular yo soy esto. Pero la vida nuestra no se puede separar de esa manera. La vida nuestra no se puede separar entre lo que hago, mi oficio, y mi vida cristiana, porque estaríamos viviendo una doble vida. Que Dios nos ayude a poder ser claros en esto. Gloria a Dios. Podríamos decir: hermano, ¿y usted de dónde saca eso de los oficios? La palabra del Señor lo habla. ¿Alguien recuerda el oficio de Lucas? Médico. Era médico. Lucas, el médico amado. ¿Sí? ¿Cuál era el oficio del apóstol Pablo? Él fabricaba tiendas, carpas. ¿Sí? O sea, había oficios, había trabajos respetables. Que Dios nos ayude. Cada trabajo que el Señor te da, cada lugar donde el Señor te permite estar, es el momento y el lugar preciso. El título del verso del capítulo 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, tiene un título: para que la palabra de Dios sea glorificada. Que Dios nos ayude. Ahora, si eres mecánico, si eres tendero, ¿sí? No seas un mecánico más o un tendero más. El Señor me llama a ser el mejor de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me enseña
que mi trabajo yo tengo que presentárselo a Dios. Yo tengo que trabajar como para el Señor, porque del Señor recibo la recompensa. Si el Señor me permite ser un aseador, porque a veces pensamos que hay trabajos que degradan, pero ningún trabajo es degradante. Si me corresponde ser aseador, no voy a ser uno más del montón. No voy a ser un aseador más de la compañía, no. Voy a ser el mejor aseador de la compañía. Y cuando me vean haciendo el oficio, no me van a ver a regañadientes. Me van a ver con una sonrisa, me van a ver entonando un himno de alabanza. Y posiblemente la gente diga, pero ¿por qué lo haces así? Porque soy consciente de que mi Señor está pendiente de mí. Que más que el supervisor que tenga, quien está viendo mi trabajo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Cuando estamos trabajando, de seguro a todos nos ha pasado en algún momento de la vida que nos cansamos de hacer lo mismo y que a veces podemos pensar, ¿realmente será importante lo que hago? ¿O simplemente debería de hacer algo diferente? ¿Debería de buscar algo mejor? Ahora, no te estoy diciendo hay que tener una mentalidad mediocre, no, siempre debemos tratar de superarnos, claro que sí. Estoy diciéndote cada momento de la vida cumple un propósito para Dios. No sé cuánto tiempo el Señor vaya a permitirte trabajar en el mismo lugar, no lo sé. Estoy llamándote la atención a no desperdicies el tiempo que mi Señor te da para que la palabra de Dios sea glorificada. Estoy diciéndote, no necesitas tener un trabajo en la iglesia para poder glorificar la palabra de Dios. Estoy diciéndote, no importa el trabajo que tengas, en ese trabajo puedes glorificar la palabra de Dios. Ahora, estoy hablando de trabajos decentes. Estoy hablando de trabajos honestos. Porque hay cosas que se hacen que realmente perjudican la salud y eso no es un trabajo decente. Espero hacerme entender. Entonces algunos, en la época del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era un hombre que el Señor le ungía de una manera especial. Y aún con ese ungimiento tan maravilloso, muchos malentendían lo que el apóstol Pablo decía. Y algunos dejaron de trabajar. Por eso el texto que estamos leyendo. Verso 10. Vamos a leer nuevamente el verso 9 y el verso 10. Dice, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y eso es la palabra de Dios. No podemos ser ociosos. No podemos escudarnos en la palabra de Dios y decir, yo no puedo trabajar. Que Dios nos ayude. Porque oímos, verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Cuando no trabajamos nos volvemos ociosos. Que Dios nos ayude. Porque el trabajo que hacemos es bendición que recibimos de Dios. A los tales, verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Gloria a Dios.
Alabanzas al Señor. En la carta a los Efesios, acompáñame por favor, capítulo 2, versos 1 y 2. Carta a los Efesios, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el enemigo nuestro, el mundo? El verso 2 nuevamente, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo tiene corriente, ¿sí? Esa corriente dice que está bien y que está mal, pero lo dice según la corriente del mundo. A eso es que tenemos que alejarnos. De eso tenemos que mantenernos lejos, de esa corriente del mundo. Porque para el mundo, las cosas que están haciendo son buenas, pero la mayoría de ellas va en contra de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a mantenernos centrados en la palabra de Dios. Porque cada día se ve como el mundo quiere quitar la palabra de Dios de la escena. Cada vez hay más pensamientos humanos en las doctrinas de las iglesias. Cada vez hay más pensamientos que parecen ser modernos, que se meten en las iglesias y quitan de su lugar la palabra de Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso y obedientes a nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude. Vamos a leer de la carta del apóstol Juan. Acompáñame por favor. Vamos a leer unos versos. En el capítulo 15 vamos a leer el verso 18 y 19. El Evangelio según San Juan, sí, capítulo 15, verso 18 y 19. Gloria a Dios. Ya vamos a concluir, mis amados hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 18 y 19. Antes del verso 18 hay un título. ¿Y sabes lo más terrible? ¿Sí? El mundo os aborrecerá. Suena como amenaza, pero realmente es promesa. El mundo os aborrecerá. Entonces dice la palabra del Señor. Recuerda, aquí está hablando mi Señor Jesús. ¿Sí? Dice así, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, cuando sientas que esa corriente moderna, empieza a verte mal, recuerda, primero lo hicieron con mi Señor Jesús. Verso 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Gloria a Dios. Pregunto, ¿está mostrando el Señor una separación?
el Señor está mostrando una separación clara y marcada entre ser cristiano y dejarse arrastrar por las corrientes del mundo. Ahí en el capítulo 16, el verso 33, San Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y parece que no, ¿verdad? Parece que esas cosas se hablaban era como para tenernos a nosotros con susto. Pero no, mi Señor dice, ustedes tienen que estar alerta, tienen que estar atentos. Ustedes tienen que reconocer quiénes son. Ustedes son soldados del ejército de Dios. Ustedes son guerreros y lo que les he hablado es solamente preparándolos para el combate que viene. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Entonces digo, hermano, con razón. Con razón me echaron del trabajo. Con razón tuve problemas. Con razón pasó esto, aquello. En el mundo tendréis aflicción. O sea, no dice posiblemente. ¿Verdad que no? No está diciendo que de pronto por ahí te tropiezas con una aflicción. No, está diciendo, asegurándote. Es una promesa de Dios. Y usted me dice, hermano, ¿una promesa de parte de Dios que yo tenga aflicciones? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Está diciéndote, la aflicción puede llegar. Y va a llegar. Y si no te ha llegado, prepárate fuerte porque va a llegar. Pero hay una promesa de parte de Dios. Esa aflicción no te dejará tirado. No, Señor. Mi Señor con su mano poderosa te levantará. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Aleluya. Alabanzas al Señor. Vamos a terminar. Por favor, acompáñame. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 14. Terminamos el capítulo 6. Y del capítulo 7 leemos el verso 1. Y con esta escritura concluimos. El título dice, somos templos. Somos templo del Dios viviente. El Señor está hablando de separación. Que Dios nos ayude, ¿sí? Somos templo del Dios viviente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14 en adelante. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Vamos a hacer un alto allí. Ahora, este texto, no os unáis en yugo desigual, generalmente se aplica al matrimonio. ¿Sí estamos de acuerdo? Generalmente se aplica al matrimonio. Ahora, hablándole a los jovencitos, ¿sí? Si tú eres un joven, si tú eres una joven creyente, ni siquiera deberías de ennoviarte con un incrédulo o una incrédula. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos hasta allí? A veces decimos, no, es que como yo soy creyente, voy a unirme, voy a casarme con la incrédula para convertirla.
Ahora, mi Dios es rico en misericordia y puede pasar, puede pasar. Pero déjame decirte, la probabilidad puede ser 1 en 1.000.000. El resto de las veces, el incrédulo saca del camino al creyente. Ahora, digo que puede ocurrir porque en mi caso fue así. Mi esposa era creyente y Dios tuvo misericordia de mí y aquí estoy. Pero no quiere decir de que ese sea, que siempre va a ocurrir de esa manera, no. Hay muchos casos en los que ocurre al revés. El incrédulo tira más fuerte porque el mundo jala más y aparta al creyente del camino de Dios. Ahora, si de pronto pasó el tiempo, ¿sí? Y tú me dices, hermano, estoy escuchando esto tarde. Ya me casé con un incrédulo, ya me casé con una incrédula. ¿Qué hago ahora? ¿Me separo? La palabra del Señor dice, no se separe. ¿Por qué? Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu esposo? ¿Sí? ¿O qué sabes tú, hombre, si quizás harás salva a tu esposa? Y si tienen hijos y uno de los dos es incrédulo, pues los hijos serían inmundos. Pero ahora son santificados por el creyente. Pero si el esposo incrédulo o la esposa incrédula no consiente en vivir con el creyente, dice la palabra del Señor, entonces sepárese, porque no está llamado a vivir. Que Dios nos ayude. Porque no somos llamados a vivir en contienda, sino que a libertad fuisteis llamados. Pero hay que tener en cuenta algo. Si hemos hecho un voto matrimonial y nos separamos, debemos quedarnos solos hasta que alguno de los dos muera. Que Dios nos ayude. Ahora, este texto de unáis en yugo desigual no es solamente para el matrimonio. Habla también de sociedades. Tú no deberías de asociarte con un incrédulo, porque cuando tú quieras hacer las cosas rectamente, cuando tú quieras presentar una contabilidad limpia de tu negocio, el socio incrédulo te va a decir, no, debemos tener doble contabilidad. Y tener doble contabilidad es mentirle al gobierno. La palabra del Señor me dice, pagad a todo lo que le debáis y no debáis a nadie nada. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No os unáis en yugo desigual. Porque cuando tú vas a querer dedicar el tiempo, trabajar solamente 6 días para poder dedicar un día al Señor, el incrédulo va a decir, no, vamos a perder si cerramos ese día. Cuando tú vas a querer salir temprano para un servicio para el Señor, el incrédulo va a decir, no, vamos a perder. No os unáis en yugo desigual. Para los jóvenes, los compañeros que tienen en el colegio, en la universidad, si ves que esta amistad te aleja del Señor, si ves que tiene las corrientes del mundo, apártate de allí. No os unáis en yugo desigual. No te estoy diciendo no le hables, no. Ora por esa persona. Pídele a Dios que tenga misericordia. Y cuando tengas oportunidad, compártele la palabra. Pero no hagas lo que ellos hacen. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Que Dios nos ayude. Verso 17 y 18. Por lo cual,
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Oh, bendito Dios. Ojo, dos acciones. Primero, salid de en medio de ellos. Pero no basta solamente con salir. No, es que aquí está la rosca de los amiguitos que somos chéveres, como dicen los muchachos. Entonces voy a salir de ellos. No me junto con ellos para que no me vean, pero igual mantengo comunicación. Teléfono, WhatsApp, videollamadas. No, está hablando el Señor. Salid de en medio de ellos y apartaos. Si sabes de la amistad que te está dañando, que te está robando el tiempo para con el Señor, que te está robando ese tiempo espiritual, esa vida real con Dios, apártalo de ti, aléjalo de ti. Y a veces decimos, no, hermano, es que es mi amigo, es mi amiga. Y me daría mucha tristeza apartarlo de mí. Déjame decirte, en la eternidad van a estar uno en la presencia del Señor y otro en el lago de fuego. Y no va a ser por unos días o unos meses o unos años. Va a ser la eternidad. Que Dios nos ayude. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, capítulo 7, verso 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que Dios nos ayude. Esa es la invitación que nos hace el Señor. ¿Tenemos promesas de tales cosas? Hay una eternidad que nos espera, mis amados. Y si tenemos esas promesas, trabajemos hoy. El Señor confía en que nosotros hacemos y haremos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Te invito a que inclines tu rostro, ahí donde estás, con toda reverencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Señor y Dios, por tu palabra, por la oportunidad que nos brinda, Señor, de compartirla. Te pedimos el favor, nos ayudes, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque el mundo es agradable a la vista, Señor. El mundo es demasiado atrayente, Padre de la gloria. Pero nosotros no somos de aquí, mi Señor. Padre eterno, ayúdanos a recordar siempre de dónde somos. Que podamos estar fortalecidos en ti cada día. Ayúdanos, Dios de la gloria, por favor. Queremos limpiarnos y perfeccionarnos en la santidad, Señor. Queremos trabajar cada día para ti. Padre de la gloria, estamos confiando en ti, mi Señor, mi Dios. Y encomiendo cada uno de mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea el Espíritu Santo guiándoles, Señor. Que les guíe en cada día de su vida. Porque sabemos de que estamos próximos, Señor, a estar contigo en la gloria, Padre. Ese día maravilloso, el cual nuestro corazón anhela ardientemente, Señor. Queremos estar contigo, mi Señor. Y no queremos que nada absolutamente nos aleje de ese momento maravilloso y glorioso. Padre eterno, fortalece cada uno de mis hermanos. Fortalece, Señor, cada uno de aquellos que se esfuerzan, Señor, que anhelan, Señor, vivir para ti. Nuestra vida, Señor, la dedicamos para ti. Perdona, por favor, nuestros pecados, Señor, y guíanos. Guíanos, entre tanto llega ese día esperado, que podamos estar con vestiduras limpias, Señor, para ti.
que aún nuestros pensamientos sean transparentes para contigo. Padre eterno, que aquel día, Señor, y que tú nos llames, podamos decir, heme aquí. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tales promesas tenemos en Dios, así que limpiémonos de toda contaminación. Mi Señor anhela verte, mi Señor anhela estar contigo y está confiando en ti. Que Dios bendiga tu vida y hasta una próxima oportunidad si el Señor así lo concede.